Hola Dalia, ¿qué Hola tal? Marisa, ¿qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo? Vaya que sí. Pues la verdad estoy muy contenta porque he estado haciendo prácticas en una empresa, estaba en control de calidad y luego estuve trabajando y la verdad es que es una forma de todo lo que nos iban enseñando en el curso de verlo de cerca desde dentro de la empresa, que es, digamos, lo que te ayuda a completar tu formación realmente, porque hoy en día las empresas lo que piden es que tengas experiencia, ya has estado trabajando. Teníais compañeros farmacéuticos, biólogos, Sí, biólogos, muchos agrónomos y tecnólogos de alimentos, pero también algún nutricionista, algún ingeniero químico. Químicos también habían. Cada alumno, cada compañero podía aportar conocimientos más específicos de un sector o de una materia que otros, y como también es algo así muy participativo, la verdad que es enriquecedor. Todos tenemos interés en qué llevan los alimentos o por qué esto se ha prohibido, es malo, entonces siempre nos daban explicaciones, además con base científica, con lo cual. Sí, es que la seguridad alimentaria es un problema que nos atañe a todos, Sí. Entonces el poder estar al día de cómo evitar problemas alimentarios, pues yo creo que Sí. es positivo. Ahora también nos hablaban mucho sobre las nuevas herramientas de gestión de calidad y las auditorías que realizaban, y eso es algo bastante atractivo ahora para las empresas, con lo cual. Sí, porque es una imposición legal, entonces tenemos que estar bien instruidos en cómo poderlos aplicar y bueno, pues el traer a profesionales que os expliquen bien cómo se lleva cada uno de los pasos es importante. Y además en las fábricas o en las industrias muchas veces pensamos que solo se dedican a producir, pero también innovan. Y en algunas de las empresas que han participado tienen centros de innovación tecnológica muy potentes que nos permiten visitar y también nos dan una visión pues, mucho más amplia de lo que se está que ya no solo producir, sino que muchas ya se están dedicando también pues eso, a investigar en todo lo que es la tecnología de alimentos y en sacar siempre nuevos productos, y también los expertos cuando venían a darnos charlas nos contaban en qué estaban trabajando o productos que iban a lanzar y nos los enseñaban aunque aún no estuvieran en el mercado, con lo cual teníais información privilegiada. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, muy bien. Bueno, las empresas tienen la gran oportunidad de contar con estudiantes como vosotros que participen en su día a día, en sus actividades diarias, y en ese sentido vosotros también sois un input para las empresas, también podéis aportarle mucho conocimiento, muchas ideas nuevas, así que yo creo que todo el conjunto es beneficioso para ambos. Formación a lo largo de la vida. La vida es un aprendizaje continuo.